Estamos de regreso, amigos televidentes, para nuestro espacio de opinión. Este día miércoles, la oposición saldrá nuevamente a las calles para exigir el archivo de las enmiendas constitucionales que deberá tratar la Asamblea Nacional en diciembre próximo. ¿Cuál es la posición del oficialismo? Además, la Asamblea analizará las 16 enmiendas, como se ha sugerido, y algunas podrían ser eliminadas. Estos temas los analizamos con nuestras invitadas. Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional. Presidenta, muy buen día. Una nueva jornada de marchas y el clamor de la oposición es el mismo que vienen repitiendo desde las primeras jornadas de marcha en junio: archiven las enmiendas. Muy buenos días, un saludo muy especial a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Y en efecto, hemos pasado ya un año desde el primer debate sobre el proyecto de enmienda que contiene 16 artículos que han sido ciudadanizados a nivel de todo el territorio ecuatoriano. Y eso ha dado también un parámetro muy importante, porque de una u otra manera, cuando se socializan los 16 artículos, la ciudadanía se informa adecuadamente y con esa información sabe que lo que estamos haciendo es un proyecto que profundiza la democracia real y que además promueve mayor libertad y participación política en varios sectores de la sociedad ecuatoriana. De tal manera que lo que vemos y que lamentamos realmente que en momentos donde el país necesita de más unión, de más sabiduría, de más solidaridad, de más compromiso por este país que realmente hoy nos necesita cada uno de los ecuatorianos, hayan ciertos dirigentes que sigan poniéndose que se siguen oponiendo por oponerse a todos los proyectos, incluyendo este proyecto, que además es un proyecto con el que tenemos que finalizar el proceso, porque recordemos que la Asamblea Nacional está actuando en base a una resolución de la Corte Constitucional que determinó que sea la Asamblea Nacional que lleve adelante el proceso, así que tenemos que culminarlo. Vamos a llegar a la resolución de Corte Constitucional porque me interesa también pasar sobre ese tema, pero hoy por hoy, tras 14 comisiones, 121 subcomisiones, 135 diálogos, ¿qué queda? ¿Cuál es el nivel de incidencia de esa ciudadanización que acabábamos de hablar en los textos que se van a presentar en la comisión? Ahora que se ha cerrado este proceso, la comisión ya tendrá el trabajo de sistematizar y de recoger todos los aportes, en las que pude participar y de escuchar a mis compañeros que participaron directamente en la comisión de enmiendas. Pues una de las cosas más importantes ha sido las observaciones que desde diferentes sectores se ha dado para mejorar los textos, para aclararlos, para señalar que el nuevo marco constitucional basados en estos 16 artículos sea justamente un marco absolutamente claro, que en primer lugar no permita la recesión de derechos, y en eso estamos absolutamente claros, y más bien ha sido nuestro principio y nuestra postura el defender los derechos ganados a través de las organizaciones y movimientos sociales, pero que también han dado sugerencias a diferentes grupos ciudadanos de que pueda haber artículos que no lleguen hasta la votación final del Pleno. ¿Y en qué rubros se concentran mayormente estos aportes obtenidos de la ciudadanía? ¿En cuáles de las 16 me refiero? Uno es el tema de la seguridad. Yo creo que la percepción o el sentimiento de los ecuatorianos y ecuatorianas, cuando todavía se le consulta cuáles son sus mayores preocupaciones país, ha estado permanentemente el tema de la inseguridad desde el año pasado, y fue por eso que nosotros propusimos en este proyecto de enmienda que podamos fortalecer la seguridad interna del país para garantía de la mayoría de los ecuatorianos y ecuatorianas. Pero otro de los temas también debatidos fue justamente el tema de la salud y la educación, la ampliación de lo que significa el acceso al derecho básico de la educación y de la salud en nuestro país, amparado en esta tarea complementaria desde los gobiernos autónomos descentralizados y el gobierno central. Entonces, como vemos, la discusión se centra mucho también en esa necesidad de ampliar el acceso a derechos, pero sobre todo de mejorar también en calidad. Y eso ha sido parte también de los diálogos territoriales que hemos llevado a cabo. El tema de la enmienda laboral también suscita amplia atención, y principalmente de las organizaciones de trabajadores que han convocado, varias de ellas hoy, a una marcha, Presidenta. ¿Cuál es la postura, las posturas que se han recibido? ¿Cuáles son las posturas que se han recibido desde estas organizaciones, desde esta ciudadanía interesada y preocupada por esta enmienda para incorporarlas al texto? Porque hay un tema que preocupa mucho a los trabajadores, y es el tema de la sindicalización y el derecho a la huelga, que además está garantizado en tratados internacionales que no se pueden violentar y que declaran la no regresividad, es decir, la provisión de derechos de manera
manera progresiva. Y esto ha significado también una oportunidad para la Asamblea Nacional, y aquí quiero hacer un agradecimiento público a la dirigencia del Parlamento Laboral y a la dirigencia de la Central Única de Trabajadores, que decidieron tomar el diálogo y la discusión como un mecanismo de construcción y sobre todo de saber cómo podemos caminar hacia la aprobación del proyecto de enmienda, hacia una reforma necesaria que debe contener la ley orgánica del servicio público para amparar a los nuevos trabajadores que se incorporan en una sola normativa en nuestro país. Para decirles a nuestros queridos ciudadanos, somos de los únicos países en el mundo que mantiene dos normativas diferentes para el mismo sector, que es el sector de trabajadores públicos. Por lo tanto, la enmienda lo que busca es unificar en un solo cuerpo normativo todos los trabajadores públicos del país. Y para esto, ¿cuáles son las garantías y qué es lo que hemos sentado en la mesa de discusión con la dirigencia que decidió dialogar? Porque lógicamente hay otra dirigencia que decide las calles, la violencia y el caos antes que el diálogo. Pero en este diálogo lo que hemos podido ratificar primero son lo que contienen ya tratados internacionales vigentes. No estamos hablando de la propuesta de ratificación de nuevos convenios, sino de los convenios vigentes que tiene el Ecuador y que además han sido también hablados por la Organización Internacional de Trabajo, que nos ha dado ya varias sugerencias referente al tema de trabajo en el país. Pero una de las cosas que está enmarcado y que será una de las transformaciones en el texto de la enmienda, para que quede absoluta claridad, que se garantiza la organización para la defensa de los derechos dentro de los trabajadores. Y con eso ratificamos que nuestro compromiso es con el fortalecimiento de la organización sindical en nuestro país, conscientes de que es a través de los sindicatos que la participación de los trabajadores puede ser efectiva al momento de hablar de capacitación, de uniformes, al momento de hablar de planes de jubilación, al momento de hablar del derecho a la huelga, consagrado también en la Constitución de la República del Ecuador. Pero hablábamos también de progresión de derechos, y hay muchos de estos trabajadores que dicen que entienden como un derecho adquirido el régimen bajo el que están contratados y que no quisieran que ese régimen se altere y lo ven más bien como una regresión en materia de derechos el alterar el régimen bajo el que están contratados. Pero más que el régimen o el nombre de la ley, es realmente los derechos que están consagrados en la Constitución, que los mantenemos, porque, insisto, una de las cosas que no nos vamos a permitir, y yo creo que en eso hemos sido muy claros también entre la Asamblea Nacional, que ha mantenido ya estos 3 meses de diálogo con la dirigencia, en el sentido de que no podemos hacer una regresión de derechos, y la enmienda más bien lo que significa es una oportunidad de mejorar en una sola normativa, de eliminar además aquella diferencia o división dentro del área de los trabajadores que existía entre los que iban al Código de Trabajo y entre los que iban a la LOCEP. Y aquí lo que se trata es de unificar, pero de garantizar los derechos principales consagrados en el Código de Trabajo dentro de la LOCEP. Y ahí sin duda alguna está la organización sindical, está el derecho a la huelga, y veremos los mecanismos para el tema de la participación efectiva. Y esos son los retos que después de la enmienda nos tenemos que plantear para las reformas a la LOCEP. Presidenta, a inicio de la entrevista yo le decía, vamos a pasar por el tema de la Corte Constitucional. ¿Y por qué? Porque ya el presidente y la vicepresidenta de la comisión han anunciado que existirán cambios en el texto. Así es. Y preocupa que esos cambios en el texto de alguna manera violenten la resolución ya emitida por Corte Constitucional. ¿Cómo garantizar que eso no ocurra? ¿Bajo qué revisión de los términos constitucionales del texto estamos, presidente? De acuerdo, y yo he aclarado desde el inicio, cuando recibimos justamente la resolución de la Corte Constitucional, en que la Corte nos da la potestad como al Parlamento, es decir, en el Parlamento se discute, se dialoga, y gracias a ese diálogo se puede transformar sin que afecte el fondo. Es decir, los 16 artículos fueron considerados y calificados para enmienda porque no afectan la estructura fundamental del Estado. Garantizando que no se salga de ese margen, lo que sí podemos hacer es aclarar de mejor manera los textos, como por ejemplo el tema de la postulación para la elección, como por ejemplo este tema de los trabajadores, donde se esté claramente señalado la posibilidad de la organización para la defensa de los derechos. Este tipo de cosas no afecta el fondo del artículo ni de la resolución de la Corte Constitucional, sino más bien, y al contrario, permite mejorar, clarificar y dar mayor seguridad al ciudadano y ciudadana de lo que hemos propuesto y que lo que estamos trabajando realmente va en el marco de ese fortalecimiento de esa democracia real. Presidenta, se nos agota el tiempo y tengo que hablar de presupuesto. Están corriendo en la Asamblea con el tema de la aprobación del presupuesto. Me contaba que en la noche de ayer se han quedado hasta muy altas horas de la madrugada trabajando en
esto y realmente es un tema que llama la atención y que preocupa porque hay reducciones severas y que además suponen o ante la opinión pública suponen ciertos riesgos de despidos en el sector público y de esto se habla en los medios de comunicación. Ahora hablábamos, por ejemplo, del tema de seguridad, está íntimamente vinculado con el empleo, ¿no es cierto? Entonces, ¿Qué novedades tenemos en el tema de la aprobación del presupuesto? ¿Va a ser aprobado sin ningún tipo de observación lo enviado por el Ejecutivo? Se trabajan en las observaciones ya al interior de la propia Comisión de Régimen Económico, que desde la semana pasada ha recibido ya varias comisiones generales, empezando por los ministros coordinadores, por el mismo ministro de Finanzas, para ir clarificando los datos que se presentó en esta proforma presupuestaria para el 2016. Pero sobre todo, ¿cuál es nuestra tarea desde la Asamblea? El garantizar que todos los que son porcentajes mínimos otorgados en la Constitución para atención de sectores prioritarios, para el tema de derechos básicos, para el tema de salud, de educación, de emprendimiento, tema que son realmente requerimientos y que hemos mostrado durante estos años que más bien ha habido un incremento dentro del presupuesto para estos sectores. Y esas son varias de las novedades que tenemos, es decir, si bien es cierto, se ha apretado bastante el presupuesto general del Estado, ahora está considerado un precio del barril de petróleo en $35, que nos parece a nosotros es lo más responsable que en estos momentos podemos hacer cuando a nivel mundial la crisis provocada por la caída del precio del petróleo ha afectado las economías de varios de los países del mundo, incluyendo la economía ecuatoriana, que este año 2015 ha tenido que hacer reajustes presupuestarios y que seguro esos reajustes también para el año 2016 tienen que ser tomados con absoluta responsabilidad. Pero, por ejemplo, vemos que en el ámbito de talento humano o de salud y educación, en el ámbito de talento humano hay más de $3.000 millones para inversión porque creemos que esa es la salida para el cambio de la matriz productiva y de igual forma más de $3.000 millones justamente para el área de salud y de educación, lo que nos parece muy positivo porque eso es apostar por el cumplimiento de la Constitución y todavía de esa lucha que tenemos para la salida contra la salida, o más bien a la salida de la pobreza, que es uno de los objetivos del desarrollo del milenio. El tema de la reducción del sector público, que desde las voces de oposición se escucha también constantemente. Claro, o sea, ahí uno de los temas que también está garantizado es el tema de la estabilidad laboral. Hemos dicho que este reajuste no puede afectar a los ecuatorianos y ecuatorianas, trabajadores, parte del Estado, porque además a quienes y en dónde se ha incrementado esa apuesta por los trabajadores ha sido en el ámbito mencionado, en la salud y en la educación, cuando había tal argumento de la oposición que cuestionaba mucho que se había aumentado la contratación pública de personal. Realmente ese argumento fue deslegitimado de manera inmediata cuando se presentó un cuadro que mostraba exactamente en qué áreas es donde se había aumentado personal. Y se había aumentado personal en las parvularias que tienen hoy los IBBs, que tienen al 95% de la niñez ecuatoriana, a los docentes tanto primarios como secundarios, a los docentes de las nuevas universidades públicas que tiene el Ecuador, que además es una universidad gratuita porque así lo determina la Constitución, en más enfermeras, en más médicos, en más especialistas para el sistema de salud. Entonces vemos realmente que ahí la inversión que se está haciendo es una inversión que cumple lo establecido en la Constitución, pero sobre todo el mandato popular que nos dijo hace casi 9 años que para nosotros los temas de derechos fundamentales y de necesidades básicas son prioridad y eso es lo que refleja el presupuesto 2016. Presidenta, nos queda un minutito. Donde sí hubo una afectación real en el presupuesto es en los proyectos de inversión. Proyectos de inversión entre los que está, por ejemplo, el complejo legislativo. ¿Cómo se va a hacer con esta obra? ¿Se va a conseguir recursos en otro lado o se va a esperar a que exista los recursos por parte del Estado? Bueno, insisto, esto es una tarea de todas y de todos, ver cómo vamos reajustando y aportando realmente al Ecuador. Y todos sabemos que la Asamblea Nacional está en la construcción de un complejo legislativo que permita que la Asamblea ya no gaste cerca de $1 millón mensuales en el arrendamiento de locales para oficinas de los asambleístas. Entonces, compilar en un solo espacio eso para nosotros ha sido fundamental. Hemos avanzado, ahora ya tenemos los 2 parqueaderos recibidos, están en uso. En el mes de diciembre, a través de SECOF, pues vamos a iniciar justamente la construcción del edificio y yo creo que estas son obras que tienen su prioridad, que tendrán su presupuesto asegurado, por lo tanto podremos entregar el complejo como un aporte arquitectónico a nuestra capital. También. Muchísimas gracias, Presidenta. No, gracias. Se nos ha acabado el tiempo. Nos vamos a nuestros segmentos de la comunidad en Quito y Guayaquil. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio.